ahí. Eso está correcto. Mira cómo dividimos dos, pero no. En este caso te voy a enseñar cómo dividir la casa en dos para tener dos ingresos. Cuando él me dijo que 9 días, él dijo que en 9 días iba a estar la casa. Esta casa, yo el lunes te la entrego adentro, porque me va a faltar el lunes. ¿Cuándo? ¿El lunes? El lunes yo ya te entrego esta casa. El lunes. Sí, por dentro, por dentro. Te estás comprometiendo con la gente. No, yo me comprometo, me estoy comprometiendo y me mantengo. Que no me enferme. No, ya te vas a agarrar porque es que No, ya no, si ya se es que mira, enferme, yo ahora- que ya me enfermé y tal No, cosa. no. Entonces, ¿yo cómo voy a...? Yo no soy doctor. Bueno, nos vemos aquí el lunes a ver si este señor me dice la verdad. Como siempre, en el real estate hay cosas buenas y cosas malas. Y las malas hay que atacarlas de una. Pero lo más importante también es el respeto hacia nuestros clientes. Y una obra así de sucia lo que hace es crear cierta desconfianza. La persona no está trabajando organizadamente. Porque mira tú, empezó aquí y no ha seguido trabajando. ¿Para qué? Para que cuando tú entres una casa amplia como ya estás viendo. Porque cuando entramos aquí parecía una cueva espantosa. Esta casa la recibimos en 2 cuartos, 1 baño y la estamos transformando en 4 cuartos, 2 baños. ¿Para qué? Para dividirla en 2 y tener 2 ingresos. ¡Qué belleza! Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y hoy no te puedes perder este capítulo. Acompáñame. Bueno, entonces hoy vamos a ver, Pedro, enséñanos más o menos cuando recibimos esta casa, ¿cómo la recibimos? ¿Con cuartos y cuántos baños? Tenía 2 cuartos y 1 baño. Tenía esa parte que era la cocina y la transformamos, la pasamos por allí y la estamos haciendo en aquella parte. Esta parte aquí no se veía bien, sino que ya está transformada de esta forma que se hizo el trabajo, ¿no? Pues esto era la cocina aquí, Eduardo. Sí, en este pedazo estaba la cocina. Ahí estaba la cocina y esto estaba cerrado aquí. Claro. Esto estaba cerrado completo. Sí, aquí. por eso cada casa que nosotros hacemos, siempre le damos esto que ves, un open concept, que le llaman aquí en los Estados Unidos. Y lo que hacemos es ponemos, esto se llama una viga, con su bin. ¿Para qué? Para que cuando tú entres una casa amplia como ya estás viendo. Porque cuando entramos aquí parecía una cueva espantosa. Pero mira, ya está cogiendo valor. Ya está cogiendo, además de valor, está cogiendo ya, es más agradable. Porque lo importante es que por la puerta, cuando entre la persona, vea y se impacta al momento de entrar. Esta casa la recibimos con estos 2 cuartos Con nada estos 2 más. cuartos nada más. Entonces la pusimos. Aquí está 2 cuartos y aquí está el baño que ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta es la parte donde, como quien dice, la encontramos así. Pero ¿dónde encontramos los otros 2 cuartos, Pedro? Muéstranos un momentico. Ajá. Tenemos un cuarto aquí con su closet. Tenemos un cuarto que estamos haciendo, estamos transformando aquí con un closet. Y el segundo lo tenemos en la otra parte aquí. Ok. Un poco más grande con otro closet también. Ok. Perfecto. Entonces toda esta área era diferente, es nueva. Claro, nuevo. Para poderlo... Todo esto es nuevo. Esto con el fin de que siempre que compramos las casas, siempre le hacemos, por lo menos si no podemos vender la casa, le hacemos una estrategia de salida para quedarse con ella y dividirla en 2. Entonces, ¿cómo va a estar dividida esta casa? En el eventual caso, si no se vende la casa o si el inversionista quiere quedarse con ella. Y va a estar así, mira. Vamos a pasar, después que terminemos todo el proceso, vamos a cerrar esta parte de aquí completa. Y es que vamos a dividir la casa en 2. En 2 partes. Entonces, de este lado va a quedar la sala comedor, la sala como cocina está acá. Y de este lado también va a quedar todo este espacio equitativamente. Entonces quedan los 2 cuartos que miramos y los 2 cuartos de atrás le pertenecen a esta área. Llamémosla área A y área B. Exacto. La B entra por allá y la A entra por acá. Así podemos maximizar la inversión de nuestros inversionistas.
Realmente el motivo del por qué yo vengo a esta casa, porque en mi equipo, en el software que nosotros le hacemos seguimiento a todas las casas, identificamos que esta casa está avanzada, pero no se ve el avance porque no se está trabajando limpio y organizado. Quiero que me acompañen igual para mirar cómo podemos mejorar a este contratista, porque como siempre en el real estate hay cosas buenas y cosas malas, y las malas hay que atacarlas de una. Y es por eso que tenemos un software donde revisamos todos los días cómo va el avance de la obra. Acompáñame. Bueno, ahora analizando todo, ya estoy entrando a donde hacemos el seguimiento, que es como un diagrama de Gantt, donde revisamos cómo va el tema. Y esto debe estar acorde a lo que ponemos aquí en el proyecto. Entonces, si vemos aquí, ya pasamos etapa de demolición, ya todas las etapas están pasando. En este momento ya vamos a entrar al base, instalar todos los rodapiés o baseboard y empezar a trabajar en la cocina. En esta parte aquí dice que ya Home Depot tiene el despacho para dentro de una semana. ¿Para qué? Para ya terminemos de comprar todos los neveras, estufa, que se le llaman los appliances. Entonces, qué importante, tú tienes que corroborar lo que está aquí con el software para que todo vaya alineado. Y si algo no está alineado, simplemente venir a corregirlo. Como te das cuenta, no está tan limpio esto, pero adicional no está organizada. Ni la persona, mira lo que tú mires. La persona no está trabajando organizadamente. Porque mira tú, empezó aquí y no ha seguido trabajando. ¿Ok? Empezó de este lado, mira, y no termina esto. Esta persona no es tan organizada. Y no solamente eso, eso hace que tu trabajo se vea feo, pero si estás viendo, la persona avanzada está dentro de los tiempos. ¿Por qué es importante hacerle seguimiento? Precisamente para esto. Porque muchos de los contratistas no se organizan y ese es nuestro trabajo. Y ese ha sido nuestro conocimiento de enseñarle al contratista, que es tan importante como nuestro cliente, de que haga el trabajo bien. Mira en esta obra lo sucia que está, ¿no? Y realmente en este espacio que tú estás viendo, mira cómo se ve de feo. Pero muchos clientes juzgan la calidad del trabajo. Pero lo más importante también es el respeto hacia nuestros clientes. Y una obra así de sucia lo que hace es crear cierta desconfianza. Y mira, yo este pedacito que estás viendo aquí, mira cómo cambia. Nada más este trabajito, mira cómo se ve que está avanzado esto. Pero mientras si tú no le pones orden, limpieza y que respetes a tu cliente, tu obra no va a ir por buen camino. Y de esa forma, a pesar que la casa, si yo la limpio y la organizo, no se van a ver los avances. Entonces, hay una sumatoria de cosas donde tienes que no solamente ser, sino parecer. Bueno, y esto lo aprendí porque por muy básica que sea la obra, ¿ok? Pero está bien presentada, vale más que un palacio en desorden. Quizás mañana, yo les puedo hacer el trabajo hoy y se lo voy a dejar limpio, pero quizás mañana ellos tienen que venir a barrer. Y ellos deben de entender que no es perder tiempo, sino ganar respeto. Y respeto no solamente por nosotros, por nuestros inversionistas, sino por ellos mismos. Bueno, entonces, esta casita la vamos a dividir en dos, si en lo posible, si el cliente la quiere. Entonces, ¿cómo la vamos a dividir dos? Como vimos, vamos a pasar un drywall en esta zona, porque esta sería la primera casa donde va a tener sala, comedor,
cocina de este lado y quiero que veas los 2 cuartos en este lado, 1 cuarto y 2 cuartos. Y si vamos al segundo ingreso, entonces en este lado va a estar distribuida de la siguiente forma. Aquí va a estar la sala comedor, pero la entrada, ve, mira, es por allá, pero ven de este lado y aquí están los 2 cuartos. Entonces, ahí sí sumamos. ¿Te acuerdas que la recibimos en 2-1? La que transformó en 4-2. Pero quedamos un 2-1 de aquel lado y en 2-1 acá. Ahorita te saco los números para que veas el detalle y dónde realmente está el dinero en este tipo de negocios. Revisando los números y vamos al tablero con Mr. Flip. Esta casa la recibimos en $159,000. Ok, este es el precio. Por la rehabilitación o reparación tenemos proyectado gastarnos $50,000. Repair, ok. Pero esta casa la podemos vender entre los 330 o $310,000. Esto es el precio de venta. Nosotros lo llamamos el After Repair Value. Lo bueno de esto es que esta casa está dividida en 2 y vamos a rentar cada parte en $1,700. Entonces, si ponemos en la renta 1,700 por 2, estamos hablando de $3,400 mensuales que vamos a recibir en esta casa. Y aplica la regla, supera aún la regla del 1% que miramos cuando rentamos la casa. Vamos a recibir 3,400 y mira tú, la casa en promedio está en 3 puntos. Pero lo bonito de esto es que el mortgage o la hipoteca, adivina en cuánto va a llegar, un poquito menos o vamos a ponerle $2,000. Mira cuánto te queda tú de flujo de caja, $1,400 libres. Y adivina quién te paga esa renta, el inquilino o los inquilinos de esta casa. Esto es una belleza. El real estate lo amo por eso, porque me ha ayudado a construir un portafolio grande de inversión donde ya estoy pensando, gracias a Dios, en mi retiro. Pero simplemente con esta estrategia, comprar casas aquí, dividirlas en 2 y mira estos números. Bueno, y por último, ya aquí saliendo, quiero mostrarte la parte de afuera. Esta es una casa de esquina y las casas de esquina te dan valor. Por eso es la importancia de saber comprar. Aquí vamos a tener los 2 ingresos como le expliqué en los números. Y si quieres aprender a hacer este modelo de negocio donde compramos casas y nos podemos quedar hasta 3 casas al año, que equivalen a 6 puertas, y vas a recibir un flujo de caja mensual para tu retiro, simplemente regístrate aquí, porque en nuestro próximo entrenamiento vamos a tener un acompañamiento personalizado por un tiempo que te acompañamos en todo momento de la A a la Z en este modelo de negocio. Así que no te quedes afuera, recibe flujo de caja y piensa en tu retiro. Regístrate aquí y por favor, pellízcate, invierte en bienes raíces, oye.